¿Esta o esta? Difícil elección. Muy buenas, mi nombre es Luis Miguel Azorín y esto es Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Esta semana te traigo la comparativa entre las que probablemente sean las dos monturas Star Tracker más populares del momento, la MSM Rotator y la Skywatcher Star Adventurer. ¡Vamos allá! Las monturas Star Tracker están de moda, de eso no hay duda, y cada vez somos más los aficionados que nos estamos lanzando a por uno de estos accesorios que está revolucionando la forma de fotografiar la noche. Por ese motivo también las marcas están reaccionando y cada vez tenemos más alternativas entre las diferentes monturas Star Tracker del mercado. A día de hoy, y al menos en España, las dos monturas Star Tracker más populares que se están vendiendo entre los aficionados son la MSM Rotator y la Skywatcher Star Adventurer. Dos monturas que, como puedes ver, son muy diferentes entre sí. Por eso, si estás pensando en hacerte con uno de estos accesorios para tus sesiones de fotografía nocturna, es importante que sepas en qué se diferencian y qué puede aportarte cada una de ellas. Empezaremos por el modelo de Move Suit Move, la MSM Rotator, y la montura Star Tracker que más fuerte está pegando últimamente. Y no es para menos. Fíjate en esto. Todo lo que necesito para contrarrestar el movimiento de rotación terrestre en mis sesiones de fotografía nocturna cabe en la palma de mi mano. La MSM Rotator es casi con total seguridad la montura Star Tracker más pequeña, compacta y ligera del mercado, pero esto también tiene sus contras, porque la capacidad de carga máxima que tiene esta montura es de alrededor de los 3 kilos, aunque yo personalmente no excedería de los 2 kilos. La MSM Rotator es una montura de aventuras. Es una montura concebida para llevar en nuestra mochila fotográfica, pegarnos largas caminatas y capturar desde lugares remotos impresionantes paisajes nocturnos con cielos espectaculares, únicamente con nuestro trípode, nuestra cámara fotográfica y la Star Tracker. Ni siquiera necesitaremos una fuente de alimentación, ya que esta es una de las pocas monturas Star Tracker del mercado que tiene una batería interna. Sin embargo, la MSM Rotator también es una de las monturas que menos precisión nos va a dar a la hora de fotografiar el cielo nocturno. Esto se debe a su diseño modular y a la forma que tiene el kit básico al menos de la montura para alinearse con el polo celeste. Únicamente un puntero láser verde que tendremos que dirigir hacia la estrella polar. Esto quiere decir que vamos a tener una montura relativamente fiable con exposiciones de hasta aproximadamente 1 minuto y con distancias focales máximas comprendidas entre 50 y 70 milímetros. Pero si queremos ir un paso más allá y utilizar teleobjetivos o utilizar tiempos de exposición más largos, es una montura totalmente insuficiente. Al tratarse de una montura modular también tendremos la posibilidad de complementarla con diferentes accesorios que nos vende la marca para aumentar su fiabilidad y su precisión. Por ejemplo, un buscador polar de retículo como el que utilizan las monturas Star Tracker más grandes. O por ejemplo, una cuña ecuatorial. Sin embargo, todos estos accesorios no son precisamente económicos. Y si nos ponemos a sumar, probablemente nos salga más a cuenta irnos a por una montura Star Tracker de mayores prestaciones. Entre estos accesorios, y a modo totalmente personal, creo que lo único que merece realmente la pena son las placas Z y la placa V. Por ejemplo, yo tengo la placa en V enroscada a la MSM y la utilizo como si se tratase de una cuña ecuatorial, lo que realmente me facilita mucho a la hora de hacer la alineación polar de esta montura. Y por otro lado, la placa en Z resulta casi esencial para aquellos fotógrafos nocturnos que les gustan las panorámicas, porque es un accesorio que nos va a permitir tener continuamente nivelada nuestra cámara mientras estamos capturando la panorámica y mientras estamos haciendo el seguimiento de los objetos celestes. Así que resumiendo, la MSM Rotator es la más pequeña, la más compacta y la más ligera de las monturas Star Tracker a las que tenemos acceso a día de hoy, pero no podemos pedirle peras al olmo. Si somos fotógrafos nocturnos de paisaje y queremos incorporar a nuestras fotografías espectaculares vías lácteas o cielos con nebulosidades, la MSM Rotator es nuestra montura. Pero si queremos ir un paso más allá y sabemos ya de antemano que vamos a querer utilizar distancias focales más largas y equipos más pesados, esta montura se nos va a quedar pequeña y vamos a tener que pensar en una montura Star Tracker más avanzada. Por otro lado,
La Skywatcher Star Adventurer, en confrontación con la MSM Rotator, es posiblemente una de las monturas Star Tracker más grandes y pesadas del mercado. Sin embargo, también es la montura Star Tracker con mayor capacidad de carga, 5 kilos. 5 kilos además totalmente contrastados, comprobados y con total fiabilidad. Si elegimos esta montura, mi recomendación es que siempre escojamos el pack de astrofotografía, que nos va a traer además todos los accesorios que vamos a necesitar para poder practicar astrofotografía incluso con pequeños telescopios y con todas las garantías. La Star Adventurer nos trae de serie muchos de esos accesorios que con la MSM Rotator eran opcionales, como el buscador polar de retículo o la cuña ecuatorial. Y además nos ofrece la modularidad necesaria para poderla utilizar con una rótula fotográfica, por ejemplo si vamos a fotografiar con un objetivo gran angular o con distancias focales cortas comprendidas entre los 50 y los 70 milímetros, o con pletina, barra y contrapeso, lo que nos va a permitir montar encima de esta montura incluso pequeños telescopios de 300 o 400 milímetros de distancia focal. La Star Adventurer es una montura diseñada y concebida para la práctica de astrofotografía de cielo profundo, y esto podemos comprobarlo en la fiabilidad que nos ofrece en su seguimiento. Yo personalmente he llegado a conseguir exposiciones de 2 minutos con estrellas totalmente puntuales, disparando con distancias focales de 420 milímetros en APS-C, lo que viene a ser una distancia focal equivalente a aproximadamente 670 milímetros. Además, esta montura trae de serie algunas opciones avanzadas, como la posibilidad de conectarle un sistema de autoguiado, un sistema que nos permitiría incluso duplicar o triplicar esos tiempos de exposición máximos en astrofotografía. Pero todo tiene su desventaja. Se trata también de una montura mucho más grande y pesada que la MSM Rotator, por lo que vamos a tener que llevar una mochilita específicamente para ella. Y si además vamos a disparar con distancias focales altas, también necesitaremos utilizar un trípode firme y robusto, que no nos introduzca ningún tipo de vibraciones ni flexiones. En definitiva, la Skywatcher Star Adventurer es probablemente una de las monturas Star Tracker más completas, fiables y precisas del mercado, aunque también una de las menos portables. Así que, ¿MSM Rotator o Skywatcher Star Adventurer? Yo creo que la respuesta es clara, son dos monturas muy diferentes para públicos muy diferentes también. ¿Eres fotógrafo nocturno de paisaje? ¿Te pegas largas caminatas para acceder a tus localizaciones? ¿Disparas con distancias focales cortas o con distancias focales angulares? Y muy importante, ¿no tienes expectativa de llegar a disparar con distancias focales largas o con teleobjetivos al cielo? Pues entonces probablemente la MSM Rotator sea la montura que necesitas. En cambio, si tienes todas estas expectativas, pero además ya sabes de antemano que vas a querer practicar con distancias focales más largas, la Skywatcher Star Adventurer te ofrece lo mejor de los dos mundos. Esta montura te permitirá hacer todo lo que la MSM Rotator te permite, pero además te permitirá también ir un paso más allá e incluso llegar a fotografiar con pequeños telescopios o con grandes teleobjetivos. ¿Y tú? ¿Tienes ya una montura Star Tracker o estás pensando en hacerte con una? Espero que este vídeo al menos haya conseguido aclarar un poco tus ideas. Y hasta aquí llega un domingo más el vídeo de Natural Portraits. Te recuerdo que somos apasionados por la fotografía natural en su sentido más amplio. Si tú también eres un apasionado y todavía no estás suscrito, hazlo ya mismo, no olvides activar la campanita. Nos vemos puntuales de nuevo el próximo domingo aquí, con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza. ¡Adiós!